Buenos días, mi nombre es Indri Lorena Rodríguez Urrea, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el cuarto semestre en licenciatura en Pedagogía Infantil, donde la tutora Egna Victoria Pastrana Cabrera está haciendo acompañamiento en este curso. Eh, Bienvenidos al programa informativo sobre políticas y programas de atención integral a la primera infancia. Vamos a dar inicio con la introducción. Dice que el panorama de la niñez en Colombia es preocupante, ya que está expuesto a múltiples riesgos sociales y aún no han logrado disiparse de sus entornos. Estamos hablando, por ejemplo, de la extrema pobreza, del olvido del Estado de las zonas rurales, la violencia intrafamiliar, entre muchos otros que son tan comunes en nuestra realidad. También ayudar a estos menores para que superen las barreras de dificultad de desarrollo que convierten en el objetivo primordial de todos aquellos que estamos implicados con la cotidianidad de los niños y niñas de nuestro país. Es aquí donde se hace necesario poner en marcha medidas que ayuden a identificar tempranamente las condiciones de riesgo a las que se encuentran expuestos, tratando de aislar los factores que impliquen dichos riesgos. Dice que la labor del docente tiene la oportunidad de generar grandes cambios a nivel cognitivo en el desarrollo de los niños y niñas, pero ante todo, esto debemos reconocer al Estado como garante de que estas condiciones se cumplen en su rol en el desarrollo de nuestra labor. También decimos que la adopción de políticas internacionales de primera infancia, más explícitamente de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, asegurando que las políticas públicas comiencen a girar en torno a la niñez de nuestro país, lo que se ha traducido en la implementación de las numerosas leyes que favorecen el mejoramiento de las condiciones actuales. Dice que la ley 12 del 91 fue respuesta inmediata del gobierno del turno para ir acoplándose a estas nuevas políticas internacionales que iban surgiendo. Después de las condiciones a nivel educativo fueron mejorando con la Ley General de la Educación, de la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 del 2013, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos. Dice que la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Posteriormente ha llegado el Código de la Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 del 2006, que hace notorios los avances en el cambio infantil con aras de alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué es la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, dice que la Convención de los Derechos de los Niños, donde muchos se preguntan qué hace referencia, donde nos pusimos a indagar acerca de la convención y encontramos que fue un tratado internacional firmado en las Naciones Unidas en el año 1989, enfatizando sobre los derechos de los niños y las niñas y la importancia que tienen ellos para la formación integral y la responsabilidad que tienen los padres. También vamos a hablar sobre cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Entonces, el propósito sería de esta convención de que los países pudieran garantizar y proteger los derechos humanos y que todos los niños también puedan encontrar para garantizar que tienen unas modificaciones en cuanto a la normatividad. Ese cumplimiento lo llevaremos a realizar en el acompañamiento continuo, no solamente de las docentes
gubernamentales, sino también de los maestros, padres de familia y sociedad civil, también en las entidades privadas. Eh, a continuación vamos a hablar sobre cómo garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. Dice que los derechos se deben tener, debemos tener un gobierno responsable donde sus leyes y políticas deban financiar programas que proporcionen programas de salud, educación y servicios básicos para la niñez. También es labor de la comunidad, de las familias, conocer los derechos, darlos a conocer a las niñez y hacerlos cumplir respetando sus opiniones, que es lo más importante que debemos tener en cuenta ahí, la opinión de los menores. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice que ¿cuáles son los principios generales para la realización de los derechos de los niños y niñas? Dice que el Comité de los Derechos ha mencionado unos principios donde uno de ellos es la discriminación, que exige que todos los estados pretenden los derechos, que todos los estados respeten los derechos de cada uno de los niños y las niñas. El segundo principio dice que es el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, que establece que todos niños tienen derecho intránsito a la vida y que los estados deben garantizar la supervisión y el desarrollo del infante sobre las condiciones posibles. También tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser escuchado, donde pone en relieve la función del niño como participante activo y la promoción, la protección y la vigilancia de los derechos. Dice que la Convención ha establecido el derecho de todo niño que se pueda expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan y en consecuencia de que estas opiniones sean tenidas debidamente y que sean escuchadas. Vamos a hablar sobre cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio. Dice que se erradica la pobreza y el hambre hasta fomentar una sociedad mundial para el desarrollo en total. Encontramos 8 objetivos que son muy importantes, que debemos tener en cuenta que uno de ellos es erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr una educación primaria universal, el otro es promover la igualdad de género y el empoderamiento para la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, combatir el VIH, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. Esos objetivos del milenio tienen un propósito que es bastante amplio y tienen una gran dificultad, pero si miramos bien, son una gran esperanza para nuestra comunidad, para la sociedad, para familias, con el solo hecho de erradicar la pobreza y el hambre que tanto prevalece a nuestro país. Continuamos con la siguiente pregunta que dice que ¿cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia, IEPI, para el desarrollo? Entonces, dice que los beneficios, dice que la atención y la educación en la primera infancia no solo contribuyen a preparar a un niño desde la escuela primaria, también se trata de un objetivo de desarrollo holístico a las necesidades sociales, económicas, cognitivas, físicas del niño. Dice que también que la IEPI desempeña un papel crucial para los niños desfavorecidos, ya que les permite compensar las diferencias que han tenido en sus ambientes familiares o
en las desigualdades que han tenido en el plan educativo. Continuamos con por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial en la primera infancia. Dice eh, que la educación en la primera infancia es muy importante porque sirve para favorecer y aumentar las coberturas de educación inicial en las modalidades de atención integral en los entornos ya sea comunitario, familiar, institucional, garantizando su sostenibilidad financiera. También ayuda a promover la salud, la nutrición, también previene las enfermedades, el impulsa los hábitos de vida saludable, las condiciones de saneamiento básico y de vivienda. De una u otra manera, estas políticas son garantes para la protección integral y la restitución de los derechos de los niños y las niñas que han sido vulnerados. Entonces, ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? Decimos que nos dice que América Latina sigue siendo una de las regiones más significativas del planeta. La fuerte concentración en la distribución de los ingresos y la persistencia de la situación de la pobreza es importante, donde los sectores de la población están en condiciones que afectan a la infancia de una u otra manera. Lo que quiere decir que un porcentaje significativo de los niños y las niñas de la región se encuentran amenazados por la pobreza y la inclusión social, lo que convierte al cumplimiento de la Convención de los Compromisos Internacionales en un reto para los países que han ratificado para que los niños puedan sobrevivir a las desigualdades. Vamos a hablar sobre una situación o noticia internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños especifique. Entonces, indudablemente, la noticia que más cercana tenemos en cuanto a los derechos de los niños y niñas es la que tiene que ver con la infraestructura de los colegios, porque en muchos colegios se observa que la infraestructura está deteriorada y eso hace que los estudiantes disminuyan el interés por ir a las clases, donde llegan a sus salones y encuentran dificultades para poder ingresar, para poder buscar de pronto un sitio para poder sentarse y teniendo en cuenta que el techo o las paredes se encuentran deterioradas y siempre tienen un peligro. Otra cosa puede ser que no encuentran las herramientas suficientes para poder recibir una clase digna. Eso hace que los estudiantes se desmotiven cada día más y pierdan el interés por estudiar. Muchas gracias.